Bienvenidos a nuestro programa espiritual Palabras para una vida abundante. El gran valor de la verdad. La fórmula de los cristianos para superar los conflictos propios de nuestra sociedad es atender al gran llamado de Jesús, que consiste en dar la vida por la verdad. La ausencia de verdad es la causa mayor de expectativas comunes en los cristianos. Voy a leerles en el Evangelio de Juan, capítulo 18, en los versos 33 al 35. Dice el texto: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Este relato, o este diálogo narrado por el evangelista Juan, tiene que ver con ese momento en el que Jesús es entrevistado por Pilato. Pilato como juez y Jesús como acusado. Acusado por los judíos ante el procurador romano como quien tiene pretensiones de carácter político. Y de pronto era posible que Pilato lo viera con algún recelo por ese tipo de acusación, pues ellos eran los reyes, eran los representantes del imperio, más bien, y podría eso representar alguna amenaza. Sin embargo, el hecho tiene que ver más con la pobre interpretación que tienen los líderes del judaísmo en el tiempo de Jesús alrededor de las expectativas que ellos han elaborado con el Mesías prometido en las escrituras hebreas. Ellos están esperando un Mesías que les dé oportunidad en el territorio político, posiblemente militar, económico, social. Y la doctrina de Jesús no encaja en esas expectativas de ellos. Por eso lo rechazan, no lo reciben y prefieren entregarlo a los romanos para que ellos lo ajusticien bajo la acusación de que Jesús se identifica como rey. Sin embargo, pues todo esto tiene que ver con esa pobreza de interpretación que ellos hacen de la esperanza mesiánica. Han desarrollado una expectativa muy común del reino de Dios, y eso los lleva a rechazar al verdadero Mesías con su mensaje de restauración, de oportunidad para la especie humana de una manera trascendente. Pero ellos no lo pueden ver así, porque las expectativas de ellos son muy comunes. Están muy a la par de las expectativas de la gente que no conoce a Dios. Terminan involucrados en los mismos intereses de quienes desconocen por completo los programas que vienen de lo alto, los programas propios del Dios que ellos dicen conocer. Así pues, hoy el hecho de que muchas personas llamadas cristianas terminen involucradas en los conflictos propios de los intereses de la gente común es en realidad una triste demostración de la enorme ausencia de verdad que las caracteriza.
un pueblo que dice llamarse cristiano, o muchas personas que se identifican como cristianas, involucradas en intereses políticos, en intereses sociales, en intereses comunes que no engendran nada saludable para la sociedad, sino que son parte de todo este proceso en el que no se vislumbra una esperanza clara de esa manera. En la carta de Santiago, en la Carta Universal de Santiago, en el capítulo 4 hay una crítica fuerte a ese tipo de comportamiento. Dice en Santiago 4, Santiago capítulo 4, versos 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entendamos que esto se está dirigiendo a creyentes. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que pedís, porque no pedís, o no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y los llama de esta manera en el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hasta allí lo que dice esta amonestación de la carta es que muchas personas identificadas como cristianas se comportan como auténticos mundanos, participando de sus mismas cosas, de sus mismos intereses y contaminados por los mismos males. El texto habla de codicia, el texto habla de crimen, el texto habla de envidia, el texto muestra que eso es adulterio porque es una forma de infidelidad con el Dios que profesan conocer. Y por eso, en el versículo 5, para confrontar, dice el escritor, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Como mostrando que muchas de esas cosas Dios no las va a responder porque están dejando ver un espíritu extraño, que no es el espíritu de los hijos de Dios, sino que es el espíritu del mundo. Por lo tanto, Dios reclama lo suyo y a ellos les está diciendo que aterricen, que reaccionen, que se corrijan, que abran los ojos, que no caigan en esa condición de contaminación. Es por eso que la claridad existencial de los cristianos supera los intereses comunes que motivan a las sociedades humanas. Volviendo al texto del Evangelio de Juan, capítulo 18, a la entrevista de Jesús con Pilato. A la pregunta de Pilato sobre la acusación que le hacen los judíos, ¿qué has hecho?, dice el verso 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Noten eso. Una respuesta contundente. Una respuesta esclarecedora. Dejando ver que la motivación central de la vida de los cristianos es algo tan grande y poderoso que ellos no tienen necesidad de pelear por cosas comunes,
Porque si algo hace falta en el mundo, es lo que abundantemente se da en el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en cosas comunes, sino en cosas trascendentes. Y nada tienen que ver esas cosas de las que Jesús habla cuando presenta la idea de que mi reino no es de este mundo, con las cosas por las cuales se pelean los hombres en este mundo como si fuera el centro de la vida de ellos. Por ejemplo, en la teología paulina, en Romanos capítulo 14, en el versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Son expresiones que nos van dando ideas claras de qué es lo que mueve el corazón de los auténticos cristianos. ¿Dónde está la motivación principal de quienes conocen a Dios? De quienes saben interpretar correctamente el mensaje de Jesús. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. También en Gálatas 5:22, mire, como en la carta a los Romanos se menciona justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El espíritu que caracteriza a los cristianos tiene su fruto y es una riqueza bien distinta que motiva la vida de quienes han entendido el verdadero mensaje de Jesús, que es el mensaje que puede cambiar el mundo. En Gálatas 5:22 dice, incluido el 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese término otras versiones lo traducen como dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Vean eso. Qué extraordinario escuchar ese tipo de cosas como los valores que mueven el interés de quienes han logrado entender el verdadero mensaje de Jesús. De eso no se encuentra en el mundo, y mucho menos en este tiempo de agresión, de violencia, de odio, donde todo se está llenando de mensajes negativos y las redes sociales se usan de manera negativa para desinformar, para confundir. Las noticias falsas abundan por doquier y todo es un mundo de tinieblas y de oscuridad que pone en evidencia a un ser humano que desconoce profundamente a Dios. Y duele poder entender que muchas personas llamadas cristianas entran en ese juego de tomar partido, dejando ver un mundo de tinieblas en el que también se mueven, contaminados por las mismas cosas. Debieran usar más bien todas esas redes sociales para manifestar el verdadero espíritu, el fruto del espíritu. ¿En qué consiste el reino de Dios? Debieran de volver viral todos esos mensajes válidos de Jesús, de esforzarse para que eso se difunda como debe ser y entender que ese compromiso es el que Dios está usando para cambiar el mundo y que no hay esperanza para una sociedad como la nuestra si los cristianos no asumimos el reto de dar la vida por esa verdad. También podemos entender que la gran motivación que sostiene la vida de los verdaderos cristianos es la verdad.
En Juan 18, volviendo a Juan 18, ahora en los versículos 37 y 38, frente a la respuesta de Jesús, Pilato responde. Y le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? De hecho, se lo dice porque Jesús habló de que su reino no era de este mundo. ¿Sí? En este mundo las cosas tienen unas características muy comunes, muy bajas, ausentes de verdad por donde quiera. Los métodos son maquiavélicos, el fin justifica los medios, y todo tiene entonces esa justificación que no es para nada cristiana y que lo que hace es afectar cada vez más los corazones de las personas. Entonces Pilato dice de todas maneras: entonces tú eres rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Notemos eso. Todo aquel que Jesús es rey, pero un rey de unas condiciones distintas. Es alguien que está en este mundo para hacer valer la verdad, para dar testimonio de ella, para defender la verdad, entendiendo que si no hay verdad, no hay justicia, y que si no hay justicia, no hay paz. Y en esta sociedad donde todo el mundo se burla de la verdad, ¿qué posibilidad habrá de justicia? Y donde las cosas son tan injustas, ¿qué esperanza de paz puede haber? Por eso Jesús hace ese llamado, a ver quiénes se la quieren jugar por la verdad, quiénes atienden su disposición, así como la verdad y como la fidelidad a Él, de Él a Dios, lo llevó hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por la verdad? Así que los verdaderos cristianos no tenemos clase social, no tenemos partido político, pero Jesús nos invita a tomar partido definitivamente por la verdad. Si tenemos que tomar partido, es por la verdad. Y en este caso no cabe la imparcialidad. Realmente no hay término medio, porque lo concluyente es que o somos de la verdad o somos de la mentira. En esta sociedad nuestra, actualmente, estamos viendo esa incertidumbre que se genera por el poder político, el poder económico, el poder en todos los aspectos, permeado por la corrupción. En lo que uno sí puede concluir tajantemente es que la gran característica es la ausencia de verdad. No hay verdad. Cada quien se quiere salir con la suya, cada quien con su habilidad para defender sus intereses, pero lo que menos importa es la verdad. Ingenuos si pensamos que permitiendo que el bando contrario se apodere del poder, vamos a solucionar algo, cuando todo está fundamentado en apariencias, todo está fundamentado en falsedad, todo está fundamentado en mentira, cuando el pueblo no importa. Lo que importan son los intereses de cada quien. Cada quien busca lo suyo. De manera que, empezando por nosotros, por nuestra propia vida, el llamado nos invita a reflexionar. ¿Y hasta dónde estamos afectados nosotros mismos por la falta de verdad?
El Evangelio de Juan no habla mucho del reino de Dios. Sin embargo, lo que dice es suficiente para que nosotros hagamos una reflexión devocional profunda y nos demos cuenta a qué nos está llamando Dios en un momento como este. El mismo evangelista, en el capítulo 3, nos sirve esto que dice aquí en Juan 3, los versículos del 1 al 5. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Ese hecho de que él haya venido de noche quiere decir pues que él no se atrevía a confesar públicamente ante los suyos de que él creía en la persona de Jesús como mensajero de Dios. Sin embargo, no le alcanzaba la fe para declararlo públicamente. Y él llega donde Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo pues representa una clase importante entre la religión judía y como tal tiene sus falencias, tiene sus debilidades, tiene sus limitaciones. Y Jesús le dice cuál es su problema. Le dice: usted necesita volver a nacer. Usted necesita cambiar de fondo, de raíz. Y eso solo es posible por el Espíritu de Dios. Los intereses comunes no le permitían a él declararse abiertamente como seguidor de Jesús. Y eso no lo hacía un digno representante de la verdad. Por eso debía permitir que Dios interviniera desde lo profundo de su corazón y ser transformado por el Espíritu de Dios, que es lo único que puede producir un hombre distinto, que presente verdaderas soluciones para una sociedad con tantos conflictos. Y en ese mismo capítulo de Juan, siendo parte del mismo contexto, en el versículo 19 dice Jesús: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, a la gente le cuesta mucho exponerse a la verdad, pues la verdad duele. La verdad nos obliga a bajarnos de la altivez, nos demanda que aceptemos que nuestra realidad no es lo que hemos aparentado. Y eso es muy duro para los espíritus altivos de cualquier época. La verdad es demandante, sin embargo es la única alternativa para restaurarnos y sanarnos y poder encontrar el verdadero sentido individual y en nuestro verdadero aporte a una sociedad para su restauración. El texto también dice en el verso 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La gente tiene muchas cosas que ocultar. La gente defiende mucho su derecho a la privacidad. Y pues, siendo eso un derecho, de todas maneras hay quienes lo usan
para mantener oculta su ausencia de verdad. El texto es contundente en el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios nos demanda que si nosotros estamos en un plan de restauración, tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar ayuda y tenemos que permitirle a Él que obre a partir de los recursos que nos ha provisto. De manera que con esto Dios nos está invitando a dar la vida por la verdad a través de Jesús. Es un privilegio que se expresa en nuestra disposición de cambiar todas aquellas cosas que no hacen honor a la verdad y que por lo tanto estorban nuestra gran oportunidad de dirigirnos hacia nuestra máxima verdad, que es Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta necesidad que tenemos de ser recurso de sanación para esta sociedad, empezando por nosotros mismos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos has dado a través de esta reflexión, de recapacitar y poder llegar a nuestra necesidad de transformar tantas cosas que necesitamos trabajar para encontrar verdaderas soluciones para nuestras propias demandas existenciales y poder representar un recurso tuyo en medio de la sociedad en la cual vivimos, especialmente en este tiempo de dificultad que vive nuestro país. Bendice a todos los creyentes, Señor, que han recibido este mensaje y obra en sus corazones. Y úsalos, Dios mío, a través de su disposición para hacer los ajustes que sus vidas necesitan. Los colocamos en tus manos, Señor, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido con mucho gusto.